9. ¿La tenemos? Salmo 32, verso 9, dice así la palabra del Señor. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Está ahí nomás. Yo lo escribí otra versión y dice así: no seas como el caballo o como el mulo. Nosotros conocemos el mulo como el burro, ¿verdad, hermanos? Sí. Muy bien. Dice que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muy bien, vamos a dar gracias, Señor y Padre bueno, por esta palabra nuevamente que nos va a enseñar. Ayúdanos, Señor, a entender y a recibir esta palabra que es tan hermosa para nuestra alma, para ser edificados, para ser, Señor, enseñados y para caminar en sus caminos. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen su asiento. Así es que el tema es: no seas como el mulo. Amén. No seas como el mulo. Y no le voy a decir como decíamos antes. Antes decíamos, y dígale a su hermano que está ahí a la par, dice, dígale que no seas como el mulo. No, no hay que decirlo, porque eso es para cada uno de nosotros esto. Dios nos está hablando a cada uno. Y es Dios que está diciendo en su palabra: no seas como el caballo y no seas como el mulo. ¿Cómo son estos animales? Aunque el tema va a ser no seas como el burro. Nos vamos a centrar más en este ejemplo de este animal, para que el Señor nos muestre a través de su palabra qué quiere decir, por qué el Señor dijo que no seamos como este animal. Que no tienen entendimiento, dice, y que tienen que ser arreados o que tienen que ser llevados o traídos por medio de un cabresto, una brida, una tira de cuero, una rienda o un freno, que es para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. ¿Sí? Y aquí vamos a ver, hermanos, una característica del hombre sin Dios. Esto va a representar aquí este animalito, el burro, va a representar a un hombre que vive sin Dios, al humano que vive sin Dios. Amén, hermanos. En Proverbios capítulo 26, el verso 3 dice así: el látigo es para el caballo, el látigo, y la brida para el asno, y la vara para la espalda de los necios. Nuevamente, el látigo es para los caballos, la brida o el bozal, la rienda, para el asno, porque no entiende, porque no obedece. ¿Y qué más dice? Y la vara para la espalda de los necios. ¿A cuánto le gustan los varazos? A nadie, ¿verdad? Pero aquí dice que el necio le tiene como esa corona, le tiene como ese privilegio de tener los varazos en la espalda. Yo era cuidadoso de eso, de que era de niño, no me gustaban los golpes, no me gustaban los varazos, así que traté de portarme lo más bien posible cuando pude, cuando era niño. Sin embargo, hubo veces que no hice bien y sí me dieron mis varazos. Muy bien, vamos a hablar entonces de este tema del hombre sin Dios, que va a representar a este animalito, el caballo. ¿Por qué se emplea, hermanos, este cabresto, este bozal, este freno en el animalito este? La idea se emplea, hermanos, o se usa para domarlo y para dominarlo. ¿Sí? Para eso se usa. La rienda es para llevarlo para un lado, para el otro. Hay de tipo de rienda, ¿no?, que tiene por un lado para jalarle, tiene otro por otro lado y tiene una de frente para pararlo. Muy bien. Ahora imagínese usted luchando con un burro que lo está jalando, y el burro es bien burro, y en vez de ir para donde usted está todavía echándose hacia atrás. Bueno, pues esa es la imagen de un hombre sin Dios, de un hombre apartado de Dios, que por más que lo quieras meter, por más que lo quieras arrastrar, él está bien amulado. ¿Cierto, hermanos? Antes nos pasó eso, ¿cierto? Voy a introducirme un poquito en una historia. No vaya a pensar, hermano, que yo voy a predicar con historias o con cosas así, pero
Lo quiero como una ilustración, para que se nos quede un poquito más acerca de este tema. Hay una historia, una anécdota, no sé, es mentira, no es verdad, solo es una ilustración, ¿no? de un burro y un león, que eran amigos. ¿Ha escuchado usted esa anécdota? Es muy corta, es muy simple. Dice que se hicieron amigos el burro y el león. Tal vez fue alguna historia de primaria, no sé, no me recuerdo dónde la encontré. Pero resulta que estos amigos, imagínense un león y un burro de amigos. Yo imagino se lo hubiera comido el león al burro, ¿no? Pero resulta que eran amigos y iban caminando. Y de repente llegaron a una casa, y el burro se decide meterse al huerto de aquella casa. Y el león, que es más como pues montuno, no es tan familiar con los humanos, se quedó de lejos observando, escondido en un matorral, viendo al burro que se metió al patio de una ancianita que vivía ahí, y le empezó a comer sus plantas, le empezó a comer el monte que había ahí. Y cuando la ancianita se dio cuenta, salió con un gran garrote a darle al burro. Y ella está la ancianita dándole con el palo al burro, y palos y más palos al burro. Y el burro como si nada. Usted que conoce los burros, ¿cierto? ¿No son así? Le da y con el palo y pareciera que no sienten nada, ¿cierto? Por eso por ahí está el dicho que a veces nos dice: pareces como un burro, ¿cierto? Porque pareciera que no nos duele los golpes, no nos duele aquella situación, y dice: qué burro eres. Bueno, aparte hay otras expresiones, ¿no? Acerca de la palabra burro, que cuando uno también va a la escuela y es el que menos sabe, es como un símbolo de burla. Allá están los burros en la parte de atrás, están sentados allá en la parte de atrás cuando uno está en la escuela, ¿cierto? Y los más burros se ponen enfrente y los más inteligentes se ponen, los más burros se ponen atrás y los más inteligentes se ponen enfrente. Yo cuando pasé por la escuela y era yo muy burro, sí me senté un tiempo en la parte de atrás y luego me pasé a la parte de enfrente, no quise seguir siendo burro. Pero ¿qué pasa con esta historia del burro y el león? Cuando el león mira que la viejita está golpeando al burro, sintió como ganas de ir a atacar a la viejita y querérsela comer. Pero se aguantó las ganas, y ya cuando el burro se cansó de comer, salió y se fue, le dice su amigo el león: oye, dice, ¿y por qué no hiciste nada? Dice, después de que te estaba golpeando tan duro esa ancianita. Yo estaba a punto de querer entrar a defenderte y comérmela. Y le dijo el burro: pero si no me estaba golpeando duro, solamente me estaba sacudiendo el polvito. Imagínense qué carácter de un burro, por decirlo así. Qué aguante, qué solidez. ¿Cierto? Y en eso vamos a hablar hoy, hermanos, acerca de referente al hombre sin Dios. El hombre sin Dios, hermano, pasa cada situación en su vida, problemas duros en su vida. Pasa, hermano, situaciones donde tú lo miras como cristiano y dices: qué bárbaro, qué hombre, qué duro, qué persona. ¿Cómo aguanta tener una vida así, de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tanto castigo, de tanto juicio? Y no se arrepiente y no busca a Dios para que Dios le ayude. Si he visto gente así que andan arrastrando la cobija, que anda tirado por el suelo. ¿Se entiende? En vicios, pierde su familia, pierde su esposa, terminan, hermanos, con tanta carga de la vida y de los problemas y de las angustias del mundo, pero no se doblegan, están firmes llevando toda una carga por toda una vida. Es increíble, ¿no? Miren lo que dice en Jeremías capítulo 5 y el verso 3 dice: oh Señor, ¿por ventura no miran tus ojos la verdad? O sea, Señor, ¿te estás dando cuenta de esto? ¿De qué? Dice: tú los heriste, o tú los azotaste, mas no les dolió. Aquí es el profeta Jeremías. ¿Se recuerdan todo lo que le pasó al pueblo de Israel? Cautividad, la guerra de los enemigos. Fíjese dónde vienen las guerras, que vienen de parte de Dios. Dios atrae un pagano para azotar al pueblo de Israel, para darle una lección, para darle un juicio, para darle un castigo. ¿Cierto? Primero le manda la profecía: sométanse.
sométanse a sus enemigos, vayan con ellos, les van a perdonar la vida si se someten. Y dijeron, no, no nos someteremos. Vino hambruna, los cercaron, los rodearon, empezó a haber muerte, vinieron y los atraparon, empezaron a hacer matanza. Y Jeremías queda como traumado. Señor, ¿será que te podrás dar cuenta? Tus ojos por ventura mirarán esta verdad. ¿Qué verdad? Que los azotaste, los heriste, mas no les dolió. Hoy el Señor casi los extermina con los enemigos, y el pueblo de Israel con todo el dolor ahí está todavía tambaleando con tanta carga, pero no se raja, no se debilita, no se doblega ante Dios. ¿Se entiende? Y el verso 4 dice, no, perdón, que no terminé. Dice, los heriste, mas no les dolió. Tú los consumiste, mas ellos rehusaron recibir corrección. Ahí está. Endurecieron sus rostros más que la roca, rehusaron arrepentirse. Y de eso estábamos leyendo ayer en Apocalipsis, ¿no? Que después de que Dios manda el azote, Dios va a mandar las plagas. Ha mandado ya en el transcurso del milenio que estamos viviendo, o el tiempo que estamos viviendo después de la primera venida del Señor Jesús. ¿Cuántos eventos no ha habido de juicios? Y siguen habiendo hoy en día y van a seguir habiendo. Pero el hombre, ¿acaso se ha arrepentido ya? ¿Acaso el hombre ya se ha convertido a Dios y decir después de cada catástrofe, después de cada situación que pasa el mundo en juicios que Dios ha mandado, el hombre ya ha recapacitado? No. Y no va a recapacitar. ¿Qué es lo que sucede? Que en vez de que se den cuenta que es Dios el que tiene el poder de estas pestes, de estas enfermedades, de estos juicios, en vez de que se arrepintieran y Dios cambiara de opinión y detuviera los juicios, el hombre no se arrepiente. Y como decía anoche, ¿cuántos latigazos, cuántos azotes ya hubiéramos evitado si simplemente nos arrepintiésemos ante Dios? A nivel mundial, a nivel nacional, ¿cierto? Pero no va a pasar así. Porque el hombre no reconoce. El hombre es como el burro. Terrible, ¿no? Y el verso 4 dice, entonces dije, es Jeremías, dice, ciertamente estos son solo gente ignorante, son necios, porque no conocen el camino del Señor ni las ordenanzas de su Dios. Este es el hombre separado de Dios. El hombre que no es creyente, el hombre que no vive con Dios, es un hombre que no conoce los mandamientos del Señor, no conoce las ordenanzas de su Dios y es gente ignorante. Por eso es como el mulo, como el burro sin entendimiento. Es increíble, ¿no? La comparación. Pero el Señor por eso nos habla y nos dice que no seamos como el burro y que no estemos golpe tras golpe y azote tras azote, juicio tras juicio. Y aún así no hay efecto, hermanos. ¿Cierto? Aún como cristianos, hermano, a veces digamos, hermano, pero yo soy convertido. Sí, hermano. Pero sin embargo hay veces que Dios está tratando con nosotros y nosotros no hacemos caso al propósito de Dios. Y ahí estamos, en lo mismo, y el Señor no deja de poner la vara en el mismo lugar. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a aprender a ser más obedientes y más humildes y más sumisos? ¿Por qué hemos de estarnos, hermanos, angustiando? ¿Por qué hemos de estarnos adrede buscando nuestro propio mal? ¿Se entiende? ¿Por qué hemos de buscar el azote de parte de Dios en vez de buscar esa paz, esa tranquilidad? ¿Se entiende? Amén. El llevarla bien, el buscar la paz con todos si es posible. ¿Se entiende, hermanos? ¿Por qué hemos de estar recibiendo azotes en vez de tener, hermanos, una vida, digo yo, de descanso? ¿Cuánto decimos amén? Amén. Así vemos, hermano, que este mundo está, hermanos, lleno de azotes, así como también pasó en Egipto y en Faraón, que el Señor, hermano, le mandó una plaga tras otra al Faraón, ¿cierto? Pero ninguna de ellos lo hizo cambiar. Ninguna de ellos. Ninguna de esos azotes, por más que hayan sido más, el Faraón no quiso cambiar. Ese es un ejemplo de hoy en día el hombre también, con un corazón duro, con un corazón que no quiere obedecer a Dios.
Veamos unas características del burro. El burro es un animal de carga, ¿cierto, hermanos? Es el número 1 en carga, ¿cierto? Hasta ese dicho como un dicho por la parte buena, paso que pareces un burro cargando, o sea que tienes mucha capacidad de cargar. Bueno, pues el animal, el burro, es conocido como un animal de carga, de mucha capacidad para aguantar su carga, a pesar de que no es tan grande, pero le metes una carga increíble. Y es también, hermano, una característica que tiene aguante para caminar caminos muy largos. ¿Se entiende? Y por eso aquí representa al hombre que está apartado de Dios y que tiene una gran capacidad para llevar tanta carga de pecados, de dolores, de angustia sobre él, y ahí va. Bueno para cargar un montón de carga y de pecados, de dolor, de sufrimiento, porque ese es el pecado, es dolor, castigo, sufrimiento. Pero el hombre sin Dios, lo miras que no se doblega, hermano, lo miras y dices, ¿cómo es que este aguanta? Tiene tantísimos años de llevar ese peso, de estar en esa situación, ese mal estilo de vida, y cómo es que aguanta, soporta tanto, ¿cierto? Y lo miras ahí y dices, es increíble. ¿Conoce usted a alguien por ahí de casualidad? Que ya le vino a la mente, es que no entiendo, es mi hermano, es mi amigo, es mi familia, yo lo veo y digo, ¿y hasta cuándo dejará su mal estilo de vida? Ya le falta tal vez poco para morirse, ya se puso viejo y lo veo en la misma situación y yo le digo, ¿y hasta cuándo vas a cambiar? Yo les he dicho, ¿hasta cuándo vas a dejar de seguir tomando? ¿Cómo es que aguantas ese estilo de vida? ¿Cómo es que has podido aguantar hasta ahorita? Es increíble cómo tienen tanto aguante, pero así es el burro. Es un símbolo de que soportan la carga. Yo no fui tan burro porque cuando sentí dura la carga, me doblegué ante el Señor y el Señor quitó mis cargas. No soy un burro tan de esos buenos de carga porque gracias a Dios, cuando sentí un peso muy grande, y no digo que no lo llevé por un tiempecito, pero en cuanto pude y me di cuenta de que eso no era para mí, busqué al Señor. Amén, hermanos. Amén. Pero les aseguro que más de alguno conocemos gente así, hermano, que ya lleva tiempo caminando y caminando un largo camino en esa vida pecaminosa, en esa vida, y no se cansa. Ya lleva 20 años, 25, 30, 40 años, 50 años. Tiene un duro aguante. Es increíble. ¿Ya conoció, ya recordó usted a alguien que tenga el símbolo de burro, el significado? Gloria a Dios. Sí hay, sí conocemos a alguien de seguro. Mire, hermano, en los tiempos antiguos, fíjese lo que era la capacidad de este animalito. Existía una ruta comercial que iba desde el Pacífico hasta el Mediterráneo, conocida como la ruta que se llamaba, o le daban el nombre de la ruta de seda, y duraba varios años para ir de un lado hasta otro. Caminos no eran caminos tan fáciles como hoy en día, está hablando de muchísimos años atrás. Y entre esos animalitos de carga, de tiro, ¿quién cree que estaba ahí de los número 1? El burro. El burro. El burro estaba ahí. El burro ha existido para esto desde muchísimos años. Ahí estaba el burro, hermanos, dando esa capacidad, ese aguante, esa carga. El punto es, hermano, ¿cuánta gente vive hoy así? ¿Y hasta cuándo querrán dejar de ser, hermanos, rebeldes a Dios, a pesar de tanta cosa que han vivido y pasado? ¿Hasta cuándo se cansarán? Porque el burro es incansable. El burro no se cansa. ¿Cierto? El burro no se cansa. El burro tiene capacidad para aguantar y aguantar y aguantar, y no se cansa. El burro es, hermano, como si fuera un todoterreno. Sí le hace un poquito el frío, pero de ahí no le hace la lluvia, no le hace el sol, no le hace nada. ¿Cierto? Y así vemos a la gente que no quiere apartarse del pecado. Pareciera que tuviera tantísimo aguante. Y la verdad es que, hermanos, mucha gente que podía, hermanos, estar viviendo una vida con Dios, una vida apartada de ese castigo, de ese dolor, de ese sufrimiento, tristemente, hermanos, van por el mundo. Voy a decirlo así, ¿no? Una forma graciosa, como burritos, cargando el montón de carga. Es increíble. ¿Pero por qué? Porque no hay entendimiento.
y tienen que ir llevados por ese bozal, por esa rienda. ¿Qué significa, hermano? Los problemas con que van lidiando. Y que a ver si así se acercan a Dios. Pero ni aún así mucha gente no se acerca a Dios. Es increíble, ¿no es cierto, hermanos? Otra característica del burro, hermano, es que existe casi en todo el planeta Tierra. Dando a entender que esto también los hombres, los seres humanos, que son así sin entendimiento y que están separados de Dios, que viven con todo este tipo de vida, cargando su vida de pecado, están en todo el mundo. En todas las ciudades, en todas las naciones, existe esto. Es increíble. Pero, hermanos, el Señor Jesús, que dijo en Mateo capítulo 11 y el verso 28, venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Ven? No es que Dios le esté diciendo a alguien como que es un burrito, sino que está diciendo, hermano, que alguien que ya esté cansado de su vida, hermano, que no tiene reposo, que no tiene paz, que necesita, hermanos, tomar un tiempo de tranquilidad en su vida. Hay gente, hermano, que no tiene tranquilidad en este tiempo en su vida, pues. Sin Dios, ¿cómo vive la gente? ¿Cómo tiene tanto aguante, hermanos? Nosotros que hemos experimentado la gracia de Dios, el amor de Dios, nos sentimos tan afortunados que cuando digamos, si nos alejamos por un tiempo, ¿qué sentimos? Sentimos angustia, sentimos tristeza, sentimos abandono, sentimos peso, sentimos pecado, sentimos dolor. ¿Se entiende? Y eso se refería al Señor Jesús cuando dijo aquel día, venid a mí todos los que ya están cansados. Es de humano cansarse, es de humanos cansarse. Es de burros no cansarse, pero es de humanos cansarse. Y llegar a un momento donde dice, Señor, ya no soporto, ya no aguanto. ¿Se entiende? Para que vengamos entonces y recibamos del Señor el descanso. Por eso Jesús dijo, venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar, y aprended de mí que soy manso. Un burrito no es manso. El freno es para domarlo. El hombre que no es manso, pues no viene a Dios. Pero el que es manso va a venir a Dios. ¿Se entiende? Ya no va a tener esa idea de que es como un burro, sino que es alguien que ha entendido. Que no tiene que andar Dios tras él, azote tras azote, ya lleva ya le cayó una enfermedad. Mire, hay gente que ha recibido, hermanos, sin número de juicios y de cosas. No voy a decirlo entre los que es para los cristianos esto. Pero Dios ha tratado muchas veces con las personas, hermano, con tragedias. Se le murió un familiar, le vino una escasez económica al grado que yo no sé ni por qué. Mis negocios se fueron abajo. Le vino un cáncer, le vino un SIDA, le vino cualquier enfermedad y Dios le está hablando y el hombre no reacciona. Y busca de mil maneras salir adelante por su fuerza, por la ciencia médica y por otros lados, pero no reacciona para acercarse a Dios. Es increíble cómo hombres humanos que hoy aguantan tanta carga y no se acercan a Dios. Pero ahí vemos hoy en día eso, el humano no se acerca a Dios. Muy bien, así es que Él dijo que seamos mansos y humildes y hallaremos reposo para nuestras almas. Así es que da la idea de que seamos dóciles, que seamos mansos. ¿Entiende? Mientras andemos rebeldes ante Dios como un burrito, como un animal indomable, no podemos recibir el descanso y lo que necesitamos, porque en esta vida sin Dios estamos muertos, estamos vacíos, estamos sin nada. Muy bien, ahora quiero que veamos el contexto del capítulo 32 que leímos. En el contexto del capítulo 32, veamos el verso 8. Dice, te haré entender, este es el propósito de Dios, y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Fíjese lo que el Señor quiere hacer. Dice, te voy a enseñar, te voy a educar, te voy a decir por dónde tienes que andar. Yo te voy a enseñar, yo me encargo de dirigirte,
Yo me encargaré de decirte qué debes hacer y qué no debes hacer. El verso 10 también en contexto dice, muchos dolores habrá para el impío. Ahí está, muchos dolores habrá para el impío, para el que está apartado de Dios, muchos dolores. Mas el que espera en el Señor le rodea la misericordia. Fíjese. En contexto nos está diciendo el Señor que nos va a enseñar, hermanos, que nos va a rodear el favor de Dios en vez de los azotes, que nadie quiere, hermano. Yo sé que los que están también en el mundo sin Cristo no los quisieran, pero lamentablemente no han abierto sus ojos para darse cuenta de la condición que están, para reconocer su mal, para quitar ese ego, ese orgullo y ser mansos. Mansos para que vengan al Señor. ¿Se entiende? Y en vez de tener esos azotes, tener hermano, el caminar en el camino del Señor. El camino del Señor es bueno. El camino del Señor es lo mejor que podemos obtener nosotros como humanos, no solamente como cristianos, sino que todos los humanos que caminan en los caminos del Señor pueden vivir en paz. Si las naciones se rigieran por la ley de Dios, habría mucha paz. Pero en vez de eso hay mucha violencia. Si los reyes, los gobernantes de las naciones participaran juntamente con los ministros o líderes espirituales, guardando los preceptos de Dios, viviríamos todos en paz, en alegría. ¿Se entiende? Amén. Pero lamentablemente, como no se vive esto, no nos dejamos enseñar por Dios, lo que tenemos es azote. Lo que tenemos es, hermano, discordia. Lo que tenemos es envidias, odio, rencor, maldades. Y por lo tanto no hay paz. No hay paz. Y aunque siga habiendo más azote, lamentablemente, aquí vamos a decir como Jeremías, me doy cuenta que esta gente es gente que no tiene entendimiento, que no conocen a Dios y que no guardan sus mandamientos, que son gente ignorante. Esos somos apartados de Dios, ignorantes. Pero el Señor nos quiere enseñar, el Señor quiere que gocemos de su bondad de cada día, de su misericordia, como dice aquí, que muchos dolores hará para el impío. Más, ¿para quién? Más para el que espera en el Señor. ¿Quién es aquel que espera en el Señor? El que anda en su camino, ¿cierto? El que anda en su verdad, el que dice, Señor, cada día, Señor, en ti espero, en ti me encomiendo. No es lo que yo quiera, sino lo que tú deseas para mí. Así es que, ¿qué es lo que va a pasar? Por caminar en ese camino, por estar obediente, le va a rodear la misericordia de Dios. Qué lindo es tener, hermanos, ese favor de Dios. Estar rodeado de tantas y tantas misericordias del Señor. Es algo de lo mejor que podemos tener en esta vida. El dinero y todas esas cosas, hermano, no puede dar las cosas que nos satisfacen de Dios. Absolutamente nada de las cosas materiales nos pueden llenar nuestro corazón y nuestra vida de paz, como el Señor nos llena nuestra vida, de favores y misericordias. Pero entonces tenemos que llegar a este entendimiento, que no seamos entonces como el caballo ni como el asno, sino que seamos, hermanos, entendidos, que no seamos de aquellos que el Señor nos está hablando y que se sale la palabra del Señor por un lado y que nos vuelve a hablar y no atendemos a la voz de Dios, sino que seamos humildes para poder recibir la palabra del Señor y para poner atención a su voz. Seamos humildes cuando el Señor nos llama, nos habla, y obedientemente, hermano, como dice Él en su palabra, que las ovejas conocen su voz y le siguen. No está, hermano, allí con un lazo jalándolo, no está con una rienda, no está con un bozal trayendo al cristiano como está el caballo con ese freno metido entre su boca, ¿cierto? No, el cristiano verdadero es dócil y al oír la voz de Dios le sigue, lo sigue, humildemente se dispone a hacer la voluntad de Dios, ¿cierto, hermanos? Como cuando el Señor Jesús le dice a Mateo, sígueme, no usó ningún bozal, no usó ninguna rienda, no usó ninguna riata, solamente un corazón que estaba dispuesto a obedecer.
Así que el Señor nos quiere ver, hermanos, que seamos muy entendidos para que podamos andar en el camino del Señor. Amén. Como dice la Escritura, que el Señor se agrada de los hacedores, de los que oyen la palabra de Dios y los ponen en práctica inmediatamente. De eso se agrada y por consecuente viene las misericordias de Dios, viene el favor de Dios, viene la gracia de Dios. Y al rato tú miras y dices, bueno, ¿y por qué el Señor está haciendo esto conmigo? Porque te vas a ver muy favorecido. Te vas a ver tan favorecido que dices, pero Señor, ¿por qué hace esto tanto por mí? ¿Se entiende? No quiero decirle que aquella idea de que, pues como hemos oído antes, es que el Señor me tiene muy querido, muy consentido, por eso a mí me da todo. No, sino que al grado que te sientes hasta penado con Dios, te sientes tan pequeño porque te da tantas cosas de su misericordia, de su bondad, que te dice, Señor, pero me siento como tan poquito, tan miserable, porque no puedo yo darte nada, Señor. Y tú siempre, siempre, siempre me estás bendiciendo, siempre me estás ayudando, siempre me estás colmando de misericordias y de bienes. ¿Se entiende? Yo le decía a mi hijo Mario el lunes, hijo, le digo, Dios me bendice mucho cada día. Cada vez que veo algo que Él hace por mí, de tantas cosas que hace diario, digo, me siento tan pequeño cada día, ¿no? Tan pequeño, porque no se cansa el Señor de favorecerte. No se cansa el Señor, no se detiene. Y entre más te da, más pequeño te sientes tú. Más pequeño. Pero no es malo eso, que te sientas pequeño. Es bueno, porque siempre vas a poder tener gratitud con Dios. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que, hermanos, al someternos a Dios, vamos a estar rodeados de la misericordia de Dios. Y eso queremos. Pero para esto tenemos que ser entendidos. ¿Se entiende, hermanos? Cada rato miramos a un hermano Mario, no solamente que esté lleno de paz y de alegría y que todo le empieza a florecer y ahí bien. ¿Se entiende? En todo su estilo de vida, en todo lo que él tiene, el Señor le prospere, lo rodee de cosas que el Señor le quiera dar. No estoy hablando de prosperidad, estoy hablando que el Señor puede dar lo que Él quiera, hermanos. ¿Se entiende? No porque vamos a declarar prosperidad, sino que si el Señor te rodea de bienes, es porque Él lo ha querido. Y es porque tú le quieres glorificar a Dios, pero Él ha visto tu corazón y por eso te rodea de tanta bondad y de tanta ayuda. Amén, hermanos. Y luego Él se va a preguntar, es decir, ¿yo por qué, Señor, si yo no merezco esto? Se lo hubiera dado a otro hermano, que yo creo que es hasta más recto que yo, que camina hasta más, tal vez más íntegro que yo, ¿y por qué no se lo ha dado el Señor? Porque te estás sintiendo cada vez menos. Algo pasó así en David, ¿no? De que David se sentía tan pequeño, por tanto que el Señor le había dicho y le había dado, lo hizo rey de Israel, y luego le da para colmo una promesa de hacerle casa y de hacerle un reino para siempre. Y dijo David que ¿cómo era posible eso? Señor, yo pensaba hacerte casa a ti, y tú me dijiste no, sino que yo te haré casa a ti. Y dijo David, es increíble, tanta bondad, tanta misericordia. ¿Se entiende, hermanos? Amén. Pues bueno, terminemos, hermano, con este pensamiento, hermanos. El Señor nos quiere enseñar. El Señor quiere que andemos en un camino donde Él, hermano, Él quiere que los justos, la iglesia, caminen. Y dice que Él pondrá sus ojos en nosotros. ¿Qué significa eso? Que no nos descuida. Que Él nos está mirando cada día. Que Él es nuestro proveedor. Yo fijaré mis ojos en ti. ¿Se entiende? Que cuando nosotros clamamos a Él, Él siempre está ahí. Por eso la Escritura dice, me invocará y yo le diré, le responderé, heme aquí. Claro, porque estamos caminando esos caminos y el Señor está atento al clamor de su pueblo. Así es que, muy bien, hermanos, pues vamos a darle gracias al Señor por su palabra. El Señor quiere que
caminemos cada vez más en sus caminos. Sé que nos estamos corrigiendo de mucho, pero el Señor nos está hablando cada día, y no menospreciemos sus palabras, porque el Señor no quiere que tengamos esos yugos, esas cargas, esas azotes. Él quiere verte contento, quiere verte libre, quiere que vivas para Él una vida sana. No digo que no vamos a pasar, hermano, tribulaciones y cosas, necesidades. Sí, hermano, claro que sí. Pero imagínese que pasar cosas difíciles, pero el Señor ahí contigo. Algo tremendo, el Señor estará ahí contigo. Vas a sentir confianza, vas a sentir que no te falta nada. ¿Se entiende, hermanos? Porque al tener al Señor ahí, va a haber, hermanos, una vida de todos modos en paz, aunque pasemos circunstancias difíciles, que sin duda la podemos pasar, hermanos. No estamos exentos de eso, pero lo importante es que el Señor esté ahí con nosotros. Así es que, hermanos, démosle gracias al Señor en esta noche, y que nos dé más entendimiento, y cada día seamos abiertos del corazón para aprender. Señor, le damos gracias una vez más. Usted nos dejó escrito, Señor, este ejemplo para que nosotros conozcamos que no fuimos creados como este animalito, que nos creó, nos hizo con un nivel más de capacidad, y podamos oír su voz y podamos discernir de las cosas buenas para querer andar en ellas, Señor. Lo malo es cuando llegamos a una condición como un burrito, como un burro, que caemos, Señor, tan bajo para andar, Señor, en un estilo de vida tan deplorable, tan indeseable, por falta de entendimiento y una mente como de un animal, Señor, que ya no percibe ni conoce a Dios, ni entiende a Dios, ni conoce los mandamientos de Dios, que viene a ser una gente muy ignorante. Señor, no es que queramos ser los sabios de este mundo, solamente, Señor, te pedimos que nos ayude a tener más entendimiento, para que así pongamos en práctica, Señor, su palabra, a un estilo de vida adecuado, una conducta de vida agradable a sus ojos. Y así también, Señor, podamos vivir en paz, contentos, mientras estamos acá, Señor, en este recorrido. Mientras usted viene, o nosotros, Señor, partimos de este mundo. Te damos gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias por hablarnos, Señor. Que tu palabra es muy buena, Señor. Muy deliciosa a nuestro paladar. Gracias, Señor. Te ruego que me dé más entendimiento, que mi corazón, Señor, perciba las cosas de arriba, las cosas eternas, para poder, Señor, escapar de lazos del cazador y de todas esas cosas que nos han hecho vivir esclavizados a cosas que no debimos haber vivido, y que tal vez muchas de ellas todavía, Señor, nos falta dejar, pero te pedimos su ayuda, Señor, para que todo sea usted glorificado, y le damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.